¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Espero que se encuentren bien. Por favor, me confirman por el chat si me pueden escuchar con claridad. ¿Qué tal, Omar? Buenos días. Buenos días. ¿Los demás me escuchan, por favor, con claridad? ¿Me confirman? Gracias, Adrián. Buen día. Buenos días, Sofía. Buen día, Johan. Buen día. ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a cada uno de ustedes, chicos. Bien. Encontramos una vez más para poder abordar un tema química. Ya estamos en la semana 7, casi a la mitad de la carrera. ¿Ya? Así que vamos a comenzar, ¿ya? Entonces, el de hoy vamos a ver un tema muy importante, que es el tema de reacciones químicas, reacciones nucleares, ¿no? Voy a compartirles la presentación. Disculpen que no pueda compartir mi cámara, sino que están haciendo mantenimiento en la red y está un poco inestable. Y no quisiera que se corte la transmisión mientras estoy explicando. Así que por eso voy a mantener desactivada mi cámara durante la clase. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí, por favor, me confirman si logran ver la diapositiva en sus pantallas. Listo. Muchísimas gracias. Bien. Entonces, vamos a hablar acerca del tema de reacciones químicas y nucleares. Los cambios que sufre la materia siempre ya son perceptibles por el hombre. Claro, que algunas veces no nos damos cuenta de que están ocurriendo, pero de que se puede detectar o evidenciar que está ocurriendo un cambio, eso es muy seguro. Además, el hombre, para transformar y moldear toda la naturaleza y hacerla apta a sus comodidades, pues ha tenido que justamente aplicar los conocimientos de reacciones químicas y también en ciertos casos las de reacciones nucleares, ¿no? Para poder encontrar o aprovechar la energía en la mayoría de casos, como en el caso de los automóviles o plantas nucleares que suministran energía para que luego transformarla en energía eléctrica, pero también en otros tipos de procesos, ¿no? En industrias manufactureras para producir algún insumo o producto final, entre otros. Entonces, siempre estos temas van a estar muy relacionados a lo que es la aplicación en la vida cotidiana. Entonces, vamos a ver un poquito más en detalle cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué entendemos por una reacción química? Bueno, podemos decir que una reacción química es un proceso de cambio, es un proceso de transformación, donde, como ustedes pueden ver en la animación que aparece en su pantalla, unas sustancias iniciales llamadas reactivos o reactantes, mejor dicho, se transforman en otras diferentes llamadas productos, ¿no? Justamente ahí estamos viendo una reacción química animada, ¿no? Entonces, esa sería nuestra definición de reacción química. Observen que en este proceso de transformación, los átomos de los elementos en un principio se separan, se reagrupan y luego se vuelven a unir, pero de una forma diferente. ¿Ya? En esos procesos de reordenamiento, de separación y agrupación, hay cambios de energía muy importantes. Ya veremos un poquito más adelante acerca de ello. Además, ustedes pueden observar que aquí los átomos de los elementos siguen siendo los mismos que hay al inicio y que hay al final. No se transforman en otros elementos diferentes. Eso es muy importante para recordar, que gracias a ello, ¿no? Uno puede verificar de una forma teórica, por decirlo así, una ley muy importante que se cumple en lo que es este tema de reacciones químicas, que es la famosa ley de conservación de las masas, propuesta por Lavoisier. Este señor nos dice que en toda reacción química, la masa de las sustancias iniciales y finales debe ser siempre la misma, ¿no?
Entonces, justamente, como los átomos son los mismos, pues obviamente están en la misma cantidad, entonces la masa siempre va a ser la misma, ¿no? Eso es lo que se puede comprobar también. Ahora, ¿cómo saber si está ocurriendo una reacción química o no? Bueno, hay evidencias. Hay evidencias que justamente nos ayudan a nosotros a identificar si se está llevando a cabo una reacción química o no. ¿No? Ustedes pueden ver allí, por ejemplo, la liberación de gas en la primera imagen, ¿no? La liberación de energía es otra evidencia, los cambios de color, la formación de un sólido insoluble que se le conoce con el nombre de precipitado. Todos ellos son indicadores que a nosotros nos hacen entender de que se está llevando a cabo una reacción química, ¿no? Ahora, todas estas reacciones químicas pueden ser representadas de una manera, ¿no? Porque aquí simplemente vemos que hay sustancias que se liberan, que cambian de color y todo lo demás. Pero, ¿cómo saber realmente qué sustancias son las que están reaccionando? ¿Qué sustancias son las que se están formando? Entonces, allí, por ejemplo, aparece una animación donde está un vaso con un líquido y se le deja caer un trozo de un sólido. No sé si lo logran apreciar. Pequeño trozo. Y cuando ese sólido entra en contacto con ese líquido, empieza a liberarse energía, se forman flamas y ustedes pueden ver claramente que se libera cierto vapor, cierto gas. Eso es obviamente, son evidencias de que está ocurriendo allí una reacción química. Pero si nosotros quisiéramos saber qué sustancias son las que reaccionan, qué sustancias son las que se forman y todo lo demás, para eso, ¿no? Existe una forma de representar una reacción. Y esa representación es la ecuación química. La ecuación química entonces es la representación simbólica de una reacción. Para ello vamos a utilizar los símbolos químicos y fórmulas químicas, ¿no? Por ejemplo, esta reacción que ustedes ven allí en la imagen animada se puede representar de esta manera. Aquí el sodio, que es el sólido, con el agua, que es el líquido, entran en contacto y van a formar hidróxido de sodio. Y ese gas que vemos que sale sería el hidrógeno, ¿no? Estamos identificando. Esta, señores, es una ecuación química. Y toda ecuación química debe tener algunos elementos importantes. Primero, las sustancias involucradas en la reacción. Todas las sustancias que estén al lado izquierdo de la flecha que ustedes ven en el centro se le conoce con el nombre de reactantes. Todas las sustancias que estén del lado derecho serían los productos, ¿no? Como ustedes pueden observar. Además, ustedes observan allí que hay algunos números, ¿no? En rojo. También ven que hay unas letras entre paréntesis, como subíndices. ¿Qué representa todo ello? Bueno, los números representan los famosos coeficientes estequiométricos. Estos coeficientes nos van a ayudar a que podamos igualar la cantidad de átomos para cada elemento en la parte de los reactivos y de los productos. Y así poder representar el cumplimiento de la ley de la conservación. También nos va a ayudar a hacer cálculos para saber cuánto reactivo necesito para formar cierta cantidad de producto o viceversa. Pero esa última parte lo veremos la siguiente semana en el tema de estequiometría. Luego están los símbolos que aparecen entre paréntesis, representan los estados físicos. S de sólido, L de líquido, la G de gas. El AC, que no es un estado de la materia, pero sí es una condición en la que esta sustancia se encuentra. Aquí dice que se encuentra disuelta en el agua. Y esa flecha podría ser el sentido de la reacción, ¿no? Entonces aquí vemos los principales elementos de una reacción, de una ecuación química, ¿ya? Eso es muy importante. Bien, ahora vamos a ver la parte de clasificación. Las reacciones químicas son muy diversas.
Sí, Natalia, el coeficiente estequiométrico también indica el número de moles, ¿no? Sí. Ya. Entonces, la clasificación de las reacciones químicas puede ser muy variada. Eso depende bastante del criterio de clasificación. El día de hoy vamos a estudiar 4 criterios para clasificar a las reacciones químicas. El primero de ellos es según el comportamiento de los reactivos. Según este criterio, nosotros podemos encontrar las reacciones de adición. Estas reacciones se caracterizan porque existen varios reactivos, pero solamente se forma un producto, uno solo. Un solo producto, como ustedes pueden observar aquí. Algunos ejemplos. Tenemos la primera, la formación de amoníaco, donde dos reactivos, que son el nitrógeno y el hidrógeno, forman un único producto. Luego tenemos este otro, donde el amoníaco y el cloro, que son dos reactivos, se combinan, se unen, reaccionan para formar un solo producto, que es el cloruro de amonio. Entonces, ese es el primer tipo, reacciones de adición. El segundo es, por decirlo así, lo opuesto. Son las famosas reacciones de descomposición. Y como su nombre sugiere, vamos a tener una sustancia, una sola, ¿ya? Un solo reactivo. Y este reactivo, ¿qué es lo que va a hacer? Descomponerse en dos o más productos, como ustedes pueden ver aquí. Algunos ejemplos. Tenemos la descomposición del clorato de potasio, liberando o formando oxígeno y cloruro de potasio, ¿no? Esa es una reacción de descomposición, por ejemplo. Otra, tenemos la descomposición del agua con la ayuda de corriente eléctrica. En ese proceso, lo que se está formando es el hidrógeno y el oxígeno gaseoso, ¿no? Respectivamente. Entonces, este es el segundo tipo de reacciones, la reacción de descomposición. ¿Ya? El tercer tipo, según este criterio, son las reacciones de sustitución o desplazamiento simple. Llamadas así porque un elemento va a sustituir a otro dentro de un compuesto. Por ejemplo, fíjense aquí. Acá yo tengo un compuesto. Acá tengo un elemento. ¿Y qué es lo que va a pasar? Este elemento C va a desplazar a otro que se encuentra dentro del compuesto. Tal como ustedes ven, C desplaza al elemento B. ¿Y qué pasa con B? Queda libre, queda solo. Entonces, esa es la característica de una reacción de sustitución o desplazamiento doble. Simple, disculpe. Por ejemplo, tengo la reacción que vimos al inicio, la deformación de agua. Aquí claramente podemos observar que el sodio ha desplazado a un hidrógeno y este hidrógeno ha quedado libre. En otra reacción que vemos por aquí, vemos claramente que el zinc está desplazando el cobre. ¿Qué pasa con el cobre? Queda libre, ¿no? Esas son las famosas reacciones de sustitución o desplazamiento simple. El tercer tipo. El cuarto tipo de reacción, según este criterio, son las reacciones de desplazamiento doble o también llamadas metátesis. ¿En qué consiste? Estas reacciones se llevan a cabo cuando tenemos dos compuestos. Compuesto 1, compuesto 2. Siempre entre dos compuestos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como su nombre dice, va a haber un doble desplazamiento o un intercambio de elementos. ¿Qué podemos observar aquí? Que C va a ocupar el lugar que antes tenía B y B va a ocupar el lugar que antes tenía C. Hay un intercambio, como pueden darse cuenta. Y así se generan los productos. Algunos ejemplos. Aquí.
¿Qué elementos son los que han intercambiado? Claramente te puedes dar cuenta. La plata ocupa el lugar del hidrógeno, formando el cloruro de plata. Y el hidrógeno ocupa el lugar que tenía la plata, formando el ácido nítrico, ¿no? Un doble desplazamiento. Aquí también podemos observar la misma situación. El sodio ocupa el lugar que tiene el plomo, formando el nitrato de sodio. Y el plomo ocupa el lugar que tenía antes el sodio, formando el sulfato de plomo 2, ¿no? Un intercambio. Bien, entonces, según este criterio, que es el comportamiento de los reactivos, hay 4 tipos de reacciones: adición, descomposición, desplazamiento simple y el desplazamiento doble, o también llamado metálisis. Ese es el primer criterio de clasificación. El segundo criterio es según la energía involucrada. Al inicio yo les comentaba que en las reacciones químicas hay cambios de energía. Ahora, dependiendo cómo sea el cambio, tenemos 2 tipos de reacciones. El primer tipo son reacciones exotérmicas. Las reacciones exotérmicas son aquellas que, cuando se llevan a cabo, cuando ocurren, liberan energía. Por ejemplo, en la animación que tú tienes al costado, te estás dando cuenta que este señor, al momento de colocar ese sólido dentro del tubo, se está liberando gran cantidad de energía en forma de luz, y si estuviéramos ahí en forma presencial, también podríamos sentir que es en forma de calor. Esa es una reacción exotérmica. Ahora, ¿cómo nosotros en los ejercicios vamos a encontrar representado esa energía que se libera? Bueno, como ves en este primer ejemplo, en la combustión del metano, pueden darte directamente la palabra calor. Como está esto en el lado de los productos, significa que se está liberando energía. También puede aparecer por medio del símbolo Q. Este símbolo Q también representa energía, por si acaso. ¿Ya? Otra manera de encontrar en los ejercicios es que te den un valor numérico que corresponde a la energía. Y como esta energía está del lado de los productos, significa que se está liberando. ¿Ya? Significa que se está liberando, ¿no? Se libera energía. ¿Ya? Otra forma de saber o de cómo nos pueden dar en un ejercicio si una reacción es exotérmica es por este famoso delta de H, que nosotros lo llamamos de una forma simple calor de reacción. Este calor de reacción va a tener siempre un signo asociado, un signo positivo o un signo negativo. Si en este caso el signo es negativo, significa que se está liberando energía. Es una reacción de tipo exotérmica. Entonces, de estas 3 formas nosotros podemos identificar a una reacción exotérmica, ¿ya? Porque la palabra o el símbolo calor está en el lado de los productos, o porque te dan un valor numérico de energía, también ubicado en los productos, o porque el calor de reacción es negativo. ¿Listo? Entonces, este es el primer tipo según la energía involucrada, ¿no? Según este criterio. El segundo tipo son las reacciones endotérmicas, llamadas así porque estas reacciones, para que ocurran, deben absorber energía, ¿no? Requieren de energía, ¿no? Por ejemplo, la descomposición del óxido de mercurio 2. En este proceso se requiere de energía. ¿Cómo lo sé? Porque aquí la palabra calor, o el símbolo en todo caso, está en el lado de los reactivos. ¿Ya? Está en el lado de los reactivos. ¿Ya? Eso es muy importante para poder identificar. Otra manera
es que me den esa misma reacción, solamente que ahora con un valor numérico de energía. Igual, como ese valor numérico está en el lado de los reactivos, significa que requiere de energía y por lo tanto es una reacción del tipo endotérmica. Otra manera como se puede presentar en los ejercicios es de esta forma, por el famoso calor de reacción. En este caso, el calor de reacción, ustedes se dan cuenta, tiene un signo positivo. Ese signo positivo está indicando justamente que se requiere de energía. Está indicando que es una reacción del tipo endotérmica. Bien, entonces aquí tenemos el segundo criterio. Según la energía involucrada, hay dos tipos. La reacción exotérmica y la reacción endotérmica. ¿Listo? El tercer criterio es según el sentido de la reacción. El sentido de la reacción, si ustedes recuerdan cuando vimos la ecuación química, es la flecha. Está representado por esa flecha. Entonces, esa flecha nos va a determinar dos tipos de reacciones. Si la flecha va en una dirección determinada, eso indica que la reacción es irreversible. ¿Qué quiere decir eso? Que la reacción se da de reactivos a productos y allí termina. No hay posibilidad de que el producto vuelva a formar los reactivos. Es un proceso irreversible, ¿no? ¿Cómo yo voy a reconocer en los ejercicios si una reacción es irreversible? Muy sencillo, porque en ellos siempre la flecha que indica el sentido de la reacción va en una sola dirección. ¿Ven? En una sola dirección. Eso es muy importante. El otro tipo son las reacciones reversibles. Estas reacciones reversibles son aquellas que el reactivo se transforma en producto, pero a la vez el producto que se ha formado vuelve a reaccionar entre sí, formando una vez más los reactivos. Quiere decir que la reacción química se lleva a cabo en ambas direcciones, de reactivo a producto y viceversa. Y como puedes ver por allí, ya te habrás dado cuenta que para reconocer una reacción del tipo reversible, ¿ya? Solo necesitas observar las flechas. Si aparece una doble flecha, significa que la reacción va en ambas direcciones. Entonces, eso está indicando que la reacción representada es reversible. Bien, entonces este es el tercer criterio de clasificación, según el sentido de la reacción. Aquí encontramos dos tipos, reversible e irreversible. El cuarto y último criterio de clasificación que vamos a ver es según el cambio del número de oxidación. La clase anterior habíamos visto en nomenclatura cómo asignar los números de oxidación. Habíamos revisado algunas reglas. Aparte que también habíamos puesto un cuadro donde se colocaban los números de oxidación de algunos elementos, ¿no? Cuando forman compuestos. Bien, eso es importante recordar porque lo vamos a utilizar en esta clase. Según el cambio del número de oxidación, yo tengo dos tipos de reacciones. La primera es una reacción no redox. ¿Por qué se le llama así? Porque en esta reacción química no cambia el número o estado de oxidación de los elementos. No hay cambios. Un ejemplo. Yo tengo esta reacción química y quiero saber si es redox o no. Bueno, voy a asignar estado de oxidación a los elementos. Sodio. Cuando forma compuestos, su único estado de oxidación, +1. Claramente veo que el sodio no cambia su estado de oxidación. Luego, tenemos el oxígeno. En compuestos, su único estado de oxidación, o el más usual, es -2.
Entonces veo que en ambos lados el oxígeno tiene esa carga, ese mismo estado de oxidación. No hay cambio. Hidrógeno, unidos a no metales o en la mayoría de compuestos, trabaja con +1. Y los 3 hidrógenos que aparecen en la reacción, los 3 tienen esa carga, +1. Tampoco hay cambio. Finalmente, el cloro, unido a un metal o unido al hidrógeno, trabaja siempre con -1. Entonces, tú puedes observar claramente que en esta reacción química, ninguno de los elementos ha cambiado su estado de oxidación. Por lo tanto, esta reacción es una reacción no redox. Así de sencillo. ¿Ah? El otro tipo de reacción es la reacción redox. Y obviamente en esta reacción redox sí hay cambios en los estados de oxidación. Sí hay cambio en los estados de oxidación. Puede ser en todos los elementos o solo en algunos. Lo importante es que hay cambios. Veamos un ejemplo. En esa reacción, si ustedes recuerdan, las sustancias elementales como el nitrógeno tienen un estado de oxidación de 0. Pero cuando el nitrógeno está unido a un no metal, como el hidrógeno en este caso, tiene un estado de oxidación de -3. Entonces, vemos que el estado de oxidación del nitrógeno ha cambiado. Al inicio tiene 0 y luego tiene -3. Para el hidrógeno hacemos el mismo análisis. Hidrógeno como sustancia elemental, su estado de oxidación es 0. Pero cuando está unido a un no metal, su estado de oxidación es 1. También ha cambiado su estado de oxidación. Por lo tanto, esta reacción química es una reacción del tipo redox. Así de sencillo. Un ejemplo más. Tengo esa reacción. Y la misma historia habla. El zinc. Su estado de oxidación, al ser un elemento libre, es 0. Pero cuando forma compuestos es +2. Entonces, el zinc ha cambiado su estado de oxidación. El hidrógeno en compuestos, +1. Pero cuando está en forma de elemento es 0. También observo que el hidrógeno ha cambiado su estado de oxidación. El cloro, unido a un metal o al hidrógeno, su estado de oxidación es el mismo, -1. Entonces, como aquí algunos elementos han cambiado su estado de oxidación, esta reacción química también es del tipo redox. Entonces, muy importante eso, chicos, ¿ya? Muy importante. Aquí tenemos una reacción más del tipo. Entonces, según este cuarto criterio, solamente existen 2 tipos de reacciones, redox y no redox. ¿Ya? A ver, vamos a revisar este primer ejercicio. Según los 4 criterios que hemos visto hace un momento, quiero que clasifiques a esta reacción, según lo que hemos estado hablando. ¿Cuáles serían tus respuestas? A ver, en el chat espero tus respuestas. ¿Cuáles serían? Ya, Johan me dice que es exotérmica. Ya, muy bien. Alejandro me dice que es de sustitución. Ya. ¿Qué dicen los demás? Jennifer que es irreversible. Omar ya nos da algo completo. Nos dice que es metátesis, exotérmica, irreversible y no redox. Natalia nos dice que es irreversible y de doble sustitución. ¿No? Bueno, lo único que nos quedaría es ver cuál es la respuesta correcta. A ver si latina. Sigan escribiendo sus respuestas, por favor. A ver. Ya. El criterio A es según el comportamiento de reactantes, ¿verdad? Según ese criterio,
Existen 4 tipos. Adición, que no es. Descomposición, que tampoco es. Sustitución simple, que en este caso no es. Y la de desplazamiento doble o metátesis, que sería la correcta. Desplazamiento doble o metátesis. Excelente trabajo. Claro, me doy cuenta porque la plata ha desplazado al hidrógeno y el hidrógeno ha ocupado el lugar de la plata. Entonces hay un intercambio, como ustedes pueden observar. Muy bien, según el siguiente criterio, ¿cuál sería? El otro criterio es según la energía involucrada. Entonces, según la energía involucrada, teníamos la exotérmica y la endotérmica. Como en este caso el calor se encuentra en el lado de los productos, tengo aquí una reacción exotérmica. Libera energía. El tercer criterio es según el sentido de la reacción. Y también aquí tenemos 2 tipos, la reversible y la irreversible. ¿Cómo me doy cuenta? Por la flecha. En este caso, como va en una sola dirección, es una reacción del tipo irreversible. Y el cuarto criterio es según el cambio de estado de oxidación. El cambio del estado o número de oxidación. Aquí, si asignamos estado de oxidación, la plata en los compuestos trabaja con +1. No cambia. El cloro unido al hidrógeno o a un metal con -1. Cambia. El hidrógeno en compuestos +1. No cambia. El oxígeno por lo general -2. No cambia. Y el nitrógeno trabaja con +5 en ambos lados. Quiere decir que tampoco cambia. Como ningún elemento cambia su estado de oxidación, tengo una reacción del tipo no redox. Entonces, esa sería la solución. ¿Qué tal? Un ejercicio bastante sencillo, ¿verdad? Solamente hay que ir recordando, chicos, los criterios de clasificación, nada más, ¿no? Y cómo identificarlos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos, al respecto? ¿Vamos bien? Por favor, me confirman. Con respecto a lo que acabo de exponer, ¿todo bien? Ya, gracias, Xiomara. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? Vamos, claro. Qué bueno. Gracias, Natalia. Listo. Ahora, vamos a avanzar un poquito más. ¿Ya? En toda reacción redox, ojo, en toda reacción redox, siempre vamos a identificar, como ya hemos visto, que los estados de oxidación de algunos elementos cambian. En esta, por ejemplo, el hidrógeno cambia su estado de oxidación de +1 a 0, el aluminio también de 0 a +3, y bueno, el cloro permanece igual, ¿no? Pero si tú eres observador, te habrás dado cuenta de lo siguiente. El aluminio, si bien es cierto, ha cambiado su estado de oxidación, pero al hacerlo de 0 a +3, significa que el estado de oxidación aumentó. En cambio, del hidrógeno, que estaba con +1, ha pasado a 0. ¿Qué quiere decir? Que el estado de oxidación disminuyó. Este comportamiento siempre las vamos a ver en una reacción redox. Algunos elementos aumentan su estado de oxidación y otros lo disminuyen. Cuando nosotros identifiquemos que un elemento aumenta su estado de oxidación, significa que este elemento se está oxidando, ¿no? Significa que se está oxidando.
como ustedes pueden ver allí. ¿Y por qué se oxida? Porque en este proceso de aumentar el estado de oxidación significa que ha perdido electrones. En cambio, van a haber elementos que disminuyen su estado de oxidación, como el hidrógeno. En ese proceso estamos hablando de una reducción. ¿Y por qué ocurre eso? Porque esa especie química está ganando electrones. Entonces, siempre que nosotros encontremos que un elemento aumenta su estado de oxidación, estamos hablando de una oxidación. Por otro lado, si vemos que un elemento, como en este caso el hidrógeno, disminuye su estado de oxidación, estaremos hablando de una reducción. Y recuerden que la reducción tiene que ver con la ganancia de electrones, como aquí dice, y la oxidación con la pérdida de electrones. ¿No? Con la pérdida de electrones. Por ejemplo, ¿cuántos electrones ha perdido aquí mi aluminio? ¿Cómo yo voy a saberlo? Muy sencillo. Por los estados de oxidación. Al inicio estaba en 0 y ahora está en 3. ¿Cuántas unidades de diferencia hay? 3, ¿verdad? Entonces, ha perdido 3 electrones. ¿Listo? En el caso de la reducción, sabemos que en la reducción se ganan electrones. El hidrógeno aquí, ¿cuántos electrones ha ganado? Uno podría decir, profe, de 1 a 0 ha ganado un solo electrón. Claro, pero hay que tener cuidado con lo siguiente. Si tú te das cuenta, la cantidad de hidrógenos que hay al inicio y al final no es la misma. Entonces, ¿qué hago primero? Igual. Ahora sí, en ambos lados hay la misma cantidad de hidrógenos. Ahora sí, de 1 a 0 gana un electrón por cada hidrógeno. Pero ¿cuántos hidrógenos se ven involucrados? Al inicio 2 hidrógenos y al final 2. Entonces, en total, está ganando 2 electrones. ¿Listo? 2 electrones, como tú puedes observar allí. Entonces, es muy importante que ustedes sepan identificar por el cambio de los estados de oxidación cuántos electrones se pierden o se ganan. Y justamente aquí vemos los dos posibles tipos. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante recordarlo, ¿ya, chicos? Avancemos un poquito más. Seguimos con la misma reacción. Ya sabemos que el aluminio se oxida y que el hidrógeno se reduce, ¿no? Ahora, como el hidrógeno se reduce, sufre el proceso de reducción, a esta sustancia que sufre el proceso de reducción se le suele conocer con un nombre. Se le suele conocer con el nombre del agente oxidante. El agente oxidante es aquella sustancia química que se reduce. Como el elemento que se está reduciendo es el hidrógeno más 1, pero ese hidrógeno más 1 forma parte de un compuesto que es el HCl, entonces mi agente oxidante será todo ese compuesto, el HCl. ¿Ves? Por otro lado, tú sabes bien, por lo que acabamos de ver hace un momento, que el aluminio se está oxidando porque aumenta su estado de oxidación. Entonces, como el aluminio 0 se oxida, esa sustancia se le conoce con el nombre de agente reductor. El agente reductor es la sustancia que se oxida. Y en este caso es mi aluminio 0. Ahora, después de que se oxidan y se reducen esas sustancias, van a formar unas nuevas. Por ejemplo,
El aluminio, al oxidarse, pasa de aluminio 0 hasta aluminio más 3. Este aluminio más 3 es el producto de la oxidación. A esa sustancia se le suele llamar forma oxidada. Entonces, el producto de la oxidación es la forma oxidada. De forma similar, ¿no? El hidrógeno más 1, cuando se reduce, forma el hidrógeno con carga 0. Este producto de la reducción es lo que nosotros conocemos con el nombre de forma reducida. Entonces, los agentes siempre van a estar en el lado de los reactivos, mientras que las formas oxidadas siempre van a estar en el lado de los productos. Eso es muy importante que tengan en cuenta. Esas dos diapositivas que acabamos de ver, es muy importante tenerlas en cuenta. A ver, algunas preguntas por aquí. Dice, ¿cómo se llaman los elementos que se oxidan y se reducen a la vez? No entiendo muy bien la pregunta. Depende de qué elemento es. Si es el hidrógeno, se llamará hidrógeno. Si es oxígeno, oxígeno. Si es cloro, se llamará cloro. ¿No? A ver, por favor, si pueden aclararme eso. Capaz lo que quisiste decir es cómo se llama ese tipo de reacción, donde un reactivo se reduce y se oxida a la vez. Capaz eso es lo que quisiste decir. Eso, si esa es la pregunta, sería una reacción de dismutación o también llamada desproporción. ¿Ya? ¿Ya? Si es eso, si es esa tu pregunta, yo creo que es eso. ¿Ya? Claro, a veces vamos a encontrar que el agente oxidante y el agente reductor son una misma sustancia. Incluso son un mismo elemento. Entonces, eso puede darse, claro. A ese tipo de reacciones se les suele llamar reacciones de dismutación o desproporción, ¿no? Pero no, bueno, no es que se vaya a evaluar ese criterio de clasificación. Bien. Si no hay alguna pregunta más con respecto a la oxidación y reducción, vamos a la siguiente parte, el balanceo de ecuaciones químicas. Una parte muy importante, chicos. Hemos visto que las reacciones químicas ya se representan por medio de ecuaciones. Y para representar en la ecuación el cumplimiento de la ley de la conservación de la masa, es importante que en la ecuación la cantidad de átomos para un elemento al inicio y al final siempre sea la misma. Vamos a revisar algunos de los métodos que se suelen utilizar para poder hacer el balance. El primero es el método del tanteo o simple inspección. ¿En qué consiste este método? Pues como su nombre lo dice, en tantear. Vamos a ir tanteando de tal manera de que igualemos la cantidad de átomos para cada elemento en ambos lados de la ecuación. Para esto se suele seguir algunas recomendaciones. Primero en balancear van a ser los metales. Segundo en balancear los no metales. Tercero en balancear será el hidrógeno. Y cuarto y último en balancear serán los oxígenos. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Fíjate. Al inicio, en esta reacción, yo tengo 2 nitrógenos. Al final, solamente tengo 1. Entonces, tengo que buscar un coeficiente que deba poner aquí adelante, para que se iguale la cantidad de nitrógenos. Obviamente, ese coeficiente es el número 2. Ya está. 2 nitrógenos al inicio y 2 al final. Veamos los hidrógenos. Al inicio hay 2. Al final hay 6.
2 por 3 son 6. ¿Qué coeficiente debo colocar que multiplicado por 2 me dé 6? Obviamente, el número 3. Ahí ya se está colocando, ¿no? Y ya tengo mi ecuación química balanceada. Veamos un par de ejemplos más. A ver. En esta, la misma historia. Si aplico los criterios de balanceo que he puesto por aquí, ¿qué vamos a ver? Que al inicio debo empezar a balancear los metales. El calcio es un metal. Al inicio hay 1, al final hay 1. El átomo de calcio está balanceado. Luego voy con los no metales. Por ejemplo, el cloro. Al inicio hay 1, al final hay 2. Como no aparecen en la misma cantidad, tengo que buscar un coeficiente que multiplicado por 1 me dé 2. Y obviamente, el coeficiente es el 2. En tercer lugar, voy a balancear los hidrógenos. Aquí hay 2 hidrógenos, más los 2 de aquí son 4. Aquí solamente hay 2. Para poder igualar la cantidad de hidrógenos, busco el coeficiente. En este caso sería el número 2, como ustedes pueden observar allí, ¿no? Finalmente, voy a ver el balance para el oxígeno. Al inicio hay 2 oxígenos. Al final, 2 por 1, 2 oxígenos. Y ya tengo la ecuación balanceada, como pueden observar allí. Un tercer ejemplo, por si acaso no haya quedado claro. Igual, empiezo balanceando los metales. Como no hay elementos metálicos, paso a los no metales. Al inicio, 2 carbonos. Al final, 1. El coeficiente a colocar, 2. Ya está. Luego sigue el hidrógeno. Al inicio hay 6. Al final hay 2. ¿Qué número le voy a colocar? 3, ¿no? Para igualar. Al inicio hay 2 oxígenos. Aquí tenemos 4 oxígenos, más estos 3 oxígenos, hay 7. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 7? Para que se igualen. A ver, pensemos, ¿qué número sería? Seguramente ya diste la clave, ¿no? 7 medios. 7 medios por 2 me da 7. Ya tengo la ecuación balanceada, pero no es recomendable, ya no es recomendable que haya coeficientes fraccionarios. ¿Ya? No es conveniente. Así que para poder eliminar esta fracción, toda mi ecuación la voy a multiplicar por el número 2 para eliminar la fracción. ¿Qué nos queda? Al inicio 2, luego el 7, luego el 4 y finalmente el 6. Y ya tengo allí mi ecuación química balanceada. Entonces, este es el método del tanteo. Como tú ves, es uno de los métodos más sencillos que pueden haber para balancear. Y también uno de los más rápidos. ¿Ya? Veamos el siguiente método. El método de los coeficientes indeterminados. Se le llama así porque a la ecuación que vas a balancear, tú les vas a poner un coeficiente, pero en forma de una variable, ¿no? Representado por una letra. En este caso, a cada sustancia le coloco una letra que representa su coeficiente. ABC. Luego, ¿qué hago? Voy a balancear el nitrógeno y el hidrógeno. Y así voy formando sistemas de ecuaciones.
Al inicio, ¿cuántos nitrógenos hay? A por 2, ¿no? 2A. Y al final, C nitrógenos. Entonces, tengo mi primera ecuación. 2A debe ser igual a C. La segunda, para el hidrógeno. Al inicio hay 2B hidrógenos y al final hay 3C hidrógenos. Mi segunda ecuación. Una vez armadas los sistemas de ecuaciones, voy a asumir un valor para una de las letras. Por ejemplo, el A. ¿Qué pasa si A vale 1? ¿Cuánto sale B y cuánto sale C? Reemplazando. Seguramente ya tiene las respuestas. B sería 3 y C debería ser el número 2. Entonces, reemplazo en la ecuación original y verifico si justamente es correcto o no. A es 1, B es 3 y C es 2. 2 nitrógenos al inicio, 2 al final. 6 hidrógenos al inicio, 6 al final. Ecuación química balanceada. En eso consiste el segundo método, ¿no? El famoso método de los coeficientes indeterminados, ¿no? Método sencillo. El tercer método se conoce como el método del número de oxidación. ¿Qué tengo que hacer para poder usar este método? Primero, tienes que asegurarte que la reacción sea redox, porque si no, no tendría sentido. Por ejemplo, yo tengo esa reacción, tal como observas allí. ¿Qué hago? Identifico qué sustancia se oxida y quién se reduce. Para ello tengo que asignar esta oxidación, ¿verdad? Por ejemplo, el cobre y el nitrógeno, en este caso, son los que cambian su estado de oxidación, ¿no? Aquí ya lo tengo de frente, para no demorar mucho. Entonces, claramente veo aquí que el cobre, de 0 a más 2, se está oxidando. Mientras que el cobre pasa de más 5 a más 4. Por lo tanto, se está reduciendo, ¿no? Como puedes observar ahí. ¿Qué hago ahora? Voy a sacar aparte los elementos que cambian su estado de oxidación. Por ejemplo, el cobre, de 0 a más 2, pierde 2 electrones. El nitrógeno, de más 5 a más 4, y gana un electrón. A estas ecuaciones se le llama semirreacciones. Esta es la semirreacción de oxidación. Y esta de aquí abajo es la semirreacción de reducción. Entonces allí tengo mis semirreacciones, como ustedes pueden observar. ¿Qué hago ahora? El número de electrones lo voy a igualar. ¿Cómo? Buscando números que al multiplicar hagan que esos dos números se igualen. Por ejemplo, el número 1 y el número 2. Siempre lo más bajos posibles. Con esto, en la oxidación se pierden 2 electrones y en la reducción se están ganando 2 electrones. Entonces, esos coeficientes o estos números van a multiplicar a cada uno de los miembros de esas semirreacciones. Y luego lo sumo, quedándome esto de aquí. Esos coeficientes que han quedado, los reemplazo en la ecuación original. Ya llegó el receso. Entonces voy reemplazando y voy verificando si justamente tiene los coeficientes correctos, ¿no? Si algún elemento falta balancear, como por ejemplo el hidrógeno, entonces se completa su balance por tanteo. Y listo. Ya tengo mi ecuación química balanceada. Y en esto consiste el método, chicos. Cuando vengan de su receso, ya atenderé a las
posibles preguntas que puedan tener respecto a estos tres métodos, ¿ya? Entonces entramos en receso, chicos. 12:10, estamos de vuelta. Vamos a continuar. Por un merecido descanso. Hemos visto hasta este punto el tercer método de balanceo de ecuaciones químicas. Recuerden, el primero fue el método de tanteo, el segundo el de coeficientes indeterminados y este tercer método que es el método del número de oxidación. No sé si tendrán alguna pregunta hasta este punto, por favor. Me confirman o me escriben por el chat. ¿Cuál sería la duda que podría haberle surgido al respecto de estos métodos? A ver, Natalia nos dice, ¿cuántos electrones se transfieren si así fuera la semireacción del cobre más... si fuera un cobre 2 con estado de oxidación 1 a un átomo de cobre con estado de oxidación 2. Esa es la pregunta, ¿verdad, Natalia? Ya. Bueno, eso es muy similar a lo del hidrógeno, ¿no? Lo voy a escribir acá un costadito, ¿ya? Supongamos, ojo, supongamos. A ver. Ya. Esta es la reacción, ¿no? Supongamos que hubiera sido acá un 2. Solamente supongamos. Entonces cojo el todo con el subíndice, ¿no? Y sería cobre con carga más 1, según me planteas, que pasa a cobre con carga más 2. ¿Correcto? Y la pregunta es, ¿cuántos electrones estaría en este caso perdiendo? Porque está oxidándose, recuerden. Entonces, es muy sencillo. Primero, yo tengo que igualar la cantidad de átomos de cobre. Acá hay 2, aquí solo hay 1. Por lo tanto, le coloco el número 2. Luego, ¿qué debería ser? Desde 1 hasta más 2, ¿cuántos de diferencia hay? Una, ¿verdad? Sería un electrón por cada átomo de cobre. Pero como yo estoy observando, la cantidad de átomos de cobre que participan son 2. Entonces, en total se estarían perdiendo 2 electrones. ¿Listo? Entonces, el número de átomos que se están igualando va a influenciar en la cantidad de electrones, Natalia. Espero que tenga que quedar un poquito más claro ahora sí. Listo. ¿Alguna pregunta más con respecto a los métodos antes vistos? A ver. En las semirreacciones, solo se saca el elemento que se reduce y se oxida. Sí, Nicolás. Al compuesto no, solo al elemento, Nicolás. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos, con respecto al método del estado de oxidación, del número de oxidación? Sino para avanzar con este cuarto método. Creo que no, ¿verdad? Bien. Continuamos entonces con el cuarto método. Como ustedes ven en pantalla, se le conoce como el método del ion electrón en medio ácido. Vamos a ver en qué consiste. ¿Ya? Esto de aquí voy a borrar un ratito porque no me va a servir para lo que vamos a hacer. Bien. En primer lugar, este método del ion electrón en medio ácido obviamente se usa en reacciones que sean del tipo redox y en las cuales haya precisamente un medio ácido, es decir, esté presente algún tipo de ácido, ¿ya? Eso es muy importante. O el problema te indique que hay ácido en esa reacción, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos la reacción anterior que hemos visto y la vamos a trabajar por el método de los coeficientes, el método de ion electrón. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer?
Primero voy a separar los iones que puedan estar presentes en esa sustancia. ¿Ya? Voy a ponerlo por acá. Profesor, ¿y cómo es que voy a separar en iones? Bueno, ¿quiénes forman iones? Obviamente los compuestos iónicos, ¿verdad? Y también los ácidos. A pesar de que los ácidos son sustancias covalentes, estos pueden, cuando están disueltos en agua, separarse en iones. Eso es muy importante. ¿Cómo quedaría? Bueno, el cobre es un elemento, sigue como elemento, no cambia. El ácido nítrico, por ser un ácido, se separa en iones. El ion hidrógeno y el ion nitrato. Esta es una sal, el nitrato de cobre 2. Se separa también en iones. Cobre más 2, ion nitrato. Este NO2 es un compuesto covalente, no tiene iones, así que no lo separo, se queda como está. Y el agua también es covalente, por lo tanto, se queda como está. Eso es lo primero. Una vez que ya separé los iones, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a asignar estados de oxidación y ver quién es el elemento que cambia su estado de oxidación, ¿no? Entonces vamos a poner acá, identificar los elementos que se oxidan y se reducen, ¿no? Que se oxidan y se reducen. Vamos a ver. Bueno, esta información ya lo teníamos de la ecuación anterior. Ya sabemos que el cobre se oxida y el nitrógeno es el que se reduce, ¿correcto? Muy bien. Ese fue el segundo paso, ¿no? El paso número 2. ¿Qué voy a hacer? El tercer paso. Voy a separar las reacciones. Voy a escribir mis semireacciones de oxidación y de reducción. ¿Ya? Aquí arriba tengo mi semireacción, ¿no? Mi semireacción de oxidación, como ustedes ya saben. Y acá abajo tengo mi semireacción de reducción. Ahora, quiero que observes algo muy importante con respecto a estas semireacciones. En el caso del cobre, que es la oxidación, yo solamente he tomado el elemento y el ion. Pero fíjate en el caso del nitrógeno, ya no tomo al elemento solamente, sino tomo a todo el ion o a toda la sustancia en la que se encuentra. Por ejemplo, el N+5 se encuentra dentro del ion nitrato, pues tomo como referencia a todo el ion, al ion nitrato. El nitrógeno +4 se encuentra dentro de el NO2. Como este no se puede separar en iones, tomo como referencia a toda la sustancia, el NO2. Esa es la gran diferencia con respecto al método anterior. Aquí sí tomo a los iones en los que se encuentran los elementos que cambian los estados de oxidación. ¿Ya? Entonces, una vez hecho eso, identifico cuántos electrones se pierden. De 0 a +2 en la oxidación se pierden 2. En el caso del nitrógeno, de +5 a +4 se gana 1, ¿no? ¿Listo? Luego, ¿qué hago? ¿No? El tercer paso fue las semireacciones, ¿no? Semireacción. Listo. ¿Cuál sería el cuarto paso? Vamos a balancear los átomos en las semireacciones. ¿Cómo vamos a hacer eso? Muy sencillo. En la primera reacción hay un cobre al inicio y un cobre al final. Está balanceado. En la segunda reacción hay un nitrógeno al inicio y uno al final. Pero hay 3 oxígenos al inicio y 2 al final.
Entonces, como el oxígeno no está balanceado, vamos a balancear esos átomos de oxígeno. ¿Cómo? Aumentando agua, añadiendo agua. ¿Listo? Voy a añadir agua donde me haga falta oxígenos para que justamente yo pueda tener la misma cantidad. En este caso le añado una molécula de agua para que así hayan 3 oxígenos en los productos y 3 oxígenos en los reactivos. Pero también, si te das cuenta, se han aumentado 2 átomos de hidrógeno. Entonces, para balancear esos hidrógenos, al otro lado le añado iones hidrógeno, como puedes observar. Entonces, ese cuarto paso consiste en balancear los oxígenos e hidrógenos. Una vez hecho eso, bueno, busco los números que puedan igualar la cantidad de electrones, 1 y 2, como ya habíamos visto anteriormente, y finalmente sumo y obtengo esa ecuación. Ahora, los coeficientes que yo he obtenido los voy a colocar en la ecuación original, ¿no? Ahí están. Y finalmente ya tengo mi ecuación química balanceada. Entonces, en eso consiste, mis estimados jóvenes, el método de balanceo por el ion electrón en medio ácido. No sé si tendrán alguna duda hasta aquí. Por favor, con respecto a este método, algo que no haya quedado del todo claro. ¿Sí? A ver, por favor, me avisan. A ver, Nicolás me dice, profesor, ¿todas las reacciones redox pueden salir con un solo método? Claro que sí. Puede salir con el método del número de oxidación, ¿no? El método anterior que vimos. Así es, Natalia, con el otro método. Jennifer me dice si podría repetirlo. Ya, claro, no hay problema, Jennifer. Ah, ¿cómo se hace la suma? Ah, bueno, simplemente es, a ver, vamos a repetir el método y de paso, Renzo, contesto tu duda. Miren, a ver, una vez más, ¿ya? Bien. Lo primero que se hace, como lo vuelvo a repetir, es a mi ecuación original la voy a separar en iones, así como hice acá arriba. ¿Cómo me voy a dar cuenta cuando tengo a qué sustancias separo en iones? Bueno, si es un compuesto iónico, pues obviamente tengo que separarlo en iones. Y también si son ácidos. Son las únicas sustancias en las que se separan en iones. Todas las demás quedan así como están. Eso es lo que hice arriba. Luego, el segundo paso es identificar qué elementos se oxidan y se reducen, ¿no? Entonces voy colocando sus estados de oxidación y veo quiénes son los que cambian. Una vez hecho eso, escribo las semirreacciones. En el caso del cobre, como el estado es un elemento, lo coloco tal como está. Acá está el ion cobre más 2, lo coloco igual y determino que ha perdido 2 electrones. En el caso del nitrógeno, este nitrógeno más 5 está dentro de un ion, dentro del ion nitrato. Entonces voy a tomar como referencia a todo ese ion. ¿Ya? Voy a tomar como referencia a todo ese ion, a todo ion nitrato, porque allí está mi nitrógeno con más 5. En el otro lado, ¿ya? El nitrógeno está dentro de este compuesto, pero como está dentro de todo este compuesto, tomo como referencia a todo el compuesto, el NO2, y de allí determino que se pierde un electrón. Entonces, una vez hecho eso, voy a balancear mis ecuaciones. En la primera, en ambos lados, hay cobre, en la misma cantidad, balanceado la primera, ¿no? La de oxidación.
La de reducción. En ambos lados hay la misma cantidad de nitrógenos, pero la cantidad de oxígenos es diferente. Entonces voy a balancear los oxígenos. ¿Cómo? Donde haga falta oxígeno, le añado agua. Profesor, ¿cómo sé cuántas moléculas de agua tengo que añadir? Depende cuántos oxígenos te faltan. Profe, me falta un oxígeno, añádele uno. Profe, si me faltaran dos, le añades dos. Y si me faltaran tres, le añades tres. Entonces, si tú te das cuenta, la cantidad de nitrógenos y oxígenos ahora en ambos lados están balanceados, pero la cantidad de hidrógenos no. Acá hay dos hidrógenos. Entonces, ¿qué se hace en el otro lado? Se añade iones hidrógeno, como dice allí. ¿Listo? ¿Cuántos? Los que sean necesarios. Como acá hay dos hidrógenos, le añado dos iones hidrógeno. Luego voy a igualar la cantidad de electrones transferidos, ganados y perdidos, como ven allí. Finalmente, sumo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo voy a sumar? Me decía por allí. Simple. Voy a hacerlo acá y luego lo voy a borrar ya para que puedan ver. Fíjense. 1 por cobre 0, cobre 0. ¿Ya? Luego viene la flecha. Acá abajo, 2 por 2H más, son 4H más. 2 por el ion nitrato, 2 veces el ion nitrato. Si tú te das cuenta, aquí en esta parte solo están entrando los reactivos, nada más. Ahora vamos con los productos. 1 por cobre más 2, cobre más 2. Abajo, 2 por NO2, 2NO2, más 2 por 1, 2 moléculas de agua. Listo. En eso consiste, mi estimado, la suma de las dos ecuaciones. Sumo los reactivos y luego sumo los productos, ¿no? Ambos por separado, separados por esta flecha, ¿no? Que es el sentido de la reacción. Es por eso que cuando se hace eso, te queda la ecuación que habíamos puesto, ¿no? Que era esta. Ahí está. Lo mismo que había escrito. Ahí está. Y bueno, finalmente esos coeficientes los coloco en la ecuación original y listo, mi ecuación ya está balanceada. ¿Sí? ¿Les quedó ahora sí un poquito más claro? Chicos, por favor, ¿me confirman? Listo, Renzo, no hay ningún problema. Qué bueno, chicos. Los demás, ¿cómo estamos los demás, chicos? ¿Estamos bien? Sí, vamos bien, ¿no? Ya, listo. Hasta este punto es el tema de reacciones químicas. Acá tenemos un pequeño ejercicio como para practicar. ¿Cuáles serían los coeficientes de esa ecuación al balancear? A ver, tómense un minuto para balancear esa ecuación y escríbame en el chat cuáles serían los coeficientes, solo los coeficientes, en el orden de las sustancias que van apareciendo, ¿no? A ver, tómense un minuto. Uno nomás. A ver, ¿cómo sería? ¿Cuáles serían los coeficientes en esa ecuación? ¿Cuáles serían los coeficientes en esa ecuación? A ver, vayan pensando mientras voy escribiendo la ecuación acá abajo.
Bien. A ver, por ahí Omar me dice que es 2, 25, 16 y 18. Y bueno, casi todos están diciéndome lo mismo. Bueno, todos me están diciendo lo mismo. Por ahí hay un 50. Quiero saber, confirma si es cierto. A ver qué dicen los demás chicos. Vamos a practicar. Ah, ya. Corrección es 25. Ya, perfecto. Bien, vamos a ver entonces. Ya por ahí ya veo que están dando sus respuestas. Veamos. Al inicio hay 8 carbonos. Al final hay 1. Ahora sí, la cantidad de carbonos está igualada. Al inicio hay 18 hidrógenos. Al final solo 2. Para igualar el coeficiente 9. Ya está. Al inicio hay 2 oxígenos. Aquí 8 por 2 serían 16 oxígenos. 9 por 1, 9 oxígenos. Esto nos da 25 oxígenos. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 25? Correcto, 25 medios. Ya tengo mi ecuación balanceada. Pero como no es recomendable dejarla en fracción, todo lo multiplico por 2 para eliminar dicha fracción, ¿verdad? ¿Qué nos queda? 2 moléculas de octano por 20, más 25 de oxígeno me forman 16 de CO2 y 18 de agua. Buen trabajo, chicos. Esa sería la respuesta. ¿Bien? Avancemos un poquito más, ya en la última parte, que son reacciones nucleares. Bueno, las reacciones nucleares son reacciones que se llevan a cabo en el núcleo atómico. ¿Qué caracteriza una reacción nuclear? Veamos. Primero, como ustedes pueden observar, en toda reacción nuclear, los elementos pueden convertirse en otros diferentes. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, al inicio uranio y después de la reacción nuclear, ese uranio se transformó en otro elemento. Por ejemplo, el torio. Un ejemplo más. Puede ocurrir eso. Y la pregunta tal vez, ¿por qué, profesor? Muy sencillo. Aquí la vamos a contestar en el punto 2. Porque las partículas que están en el núcleo son las que van a ser transformadas. Van a aumentar o disminuir el número de protones y de neutrones en el núcleo. Y tú sabes que el número de protones es lo que identifica al átomo. Entonces, si se forman más protones, entonces el elemento va a ser un elemento diferente. ¿Ya? Otra característica de las reacciones nucleares es que siempre desprenden principalmente, también absorben, pero principalmente desprenden enormes cantidades de energía. Tanta como para dar luz a una ciudad por varios años o destruir una ciudad en unos cuantos segundos, ¿no? Como la historia nos ha demostrado. Y una característica cuarta que podemos mencionar es que la reacción nuclear no puede ser modificada. ¿Qué quiere decir? Que no puedo hacer que la reacción sea más rápida o que sea más lenta. Va a tomar su tiempo según la propia naturaleza lo ha determinado. Y eso es justamente lo que diferencia de una reacción química normal. En una reacción química normal no se forman elementos nuevos, simplemente se reordenan. En las reacciones químicas participan los electrones, como hemos estado viendo en las reacciones redox. En las reacciones químicas comunes se liberan o absorben pequeñas cantidades de energía comparados con las nucleares. Y las reacciones químicas sí pueden ser modificadas según algunos factores externos, que esto lo hablaremos con más detalle cuando hablemos el tema de cinética química. ¿Ya? ¿Cómo podemos clasificar a las reacciones? Mira, muy sencillo. Existen 3 tipos de reacciones. Veamos el primero. La reacción de desintegración radioactiva. ¿Qué te dice esto? Que un elemento, ¿no? El núcleo de un elemento se va a, valga la redundancia, a desintegrar.
Es decir, va a formar otros elementos más pequeños, diferentes, pero se caracterizan porque en esa desintegración se liberan emisiones radioactivas, que pueden ser la radiación alfa, la gamma y la beta principalmente, porque existen varias más. Estas son las más comunes. Entonces, vamos a ver cada una de estas radiaciones o partículas que se pueden emitir en una desintegración. ¿Ya? En una descomposición radiactiva se puede emitir, como hemos visto, partículas alfa. ¿Cómo se representa? Justamente por la letra griega alfa. Ahora, como esta partícula está formada por dos protones, se le representa con un número atómico de 2. Como esta partícula también está formada por dos neutrones, su número de masa sería 4. Lo podemos encontrar de esta forma o también como la representación del átomo de helio, solo que con una carga más 2. Es decir, este átomo ha perdido los 2 electrones que tenía. Por ejemplo, acá tenemos la desintegración del uranio 238 y en esta descomposición o desintegración radiactiva se forma un nuevo elemento y se ha liberado una partícula alfa, que como puedes observar aquí en la gráfica, esta partícula alfa está formada por dos protones, que son estos círculos rojos, y dos neutrones. ¿Y cómo represento esta reacción nuclear? A través de esta ecuación nuclear. Como tú puedes darte cuenta, en las ecuaciones nucleares siempre vamos a usar la notación de núcleo para representarlas, ¿ya? Eso es muy importante tener en cuenta. Entonces aquí estamos representando lo que ha ocurrido. ¿Listo? En una desintegración también se pueden emitir partículas beta. ¿Cómo represento a la partícula beta? Así, con su símbolo. Esto tiene una carga negativa y como no tiene protones ni neutrones, le pongo un número de masa igual a 0. Lo puede encontrar así o también lo puede encontrar así, como un electrón representado. Ahí tenemos un ejemplo, fíjense, el carbono 14 se desintegra, se forma un nuevo elemento, pero producto de ello se libera una partícula beta. Como puedes observar, esta partícula beta no tiene protones y no tiene neutrones. ¿Qué es entonces, profesor, la partícula beta? Es un electrón. Profesor, a ver, ¿del núcleo puede salir un electrón? ¿No se supone que están en la nube electrónica? Claro. Lo que pasa es que en la partícula beta, ¿qué es lo que ocurre? En la desintegración, ¿ya? Un neutrón, al descomponerse, forma un protón y libera un electrón. Y justamente este electrón es la partícula beta. Forma la partícula beta. ¿No? Por eso es muy importante, ¿ya? En esa descomposición. Ahora, veamos. ¿Cómo represento esa ecuación o esa reacción química? Por medio de su notación, de su ecuación nuclear, que usa la notación atómica, ¿no? Como están observando. En las desintegraciones radiactivas también se pueden emitir, como ven allí, radiación gamma. Esta radiación gamma es o se representa de esta manera. No tiene carga, no está formado por protones ni neutrones y tampoco por electrones. ¿Qué es esto, profesor? Energía. Energía capaz de ionizar a la materia y causar muchos estragos en los seres vivos. Fíjense aquí, acá hay un proceso donde el bario, en un proceso de desintegración, libera energía
en forma de gamma, un fotón de energía, y se forma el mismo elemento, solamente que con un poco más de estabilidad. Entonces, no todos los procesos nucleares generan formación de nuevos elementos. Aquí claramente estamos viendo uno. Y este se representa de la manera que aparece allí, ¿no? ¿Bien? Entonces, en los procesos de desintegración se pueden emitir tres partículas, alfa, beta y gamma, como hemos visto, ¿no? Aquí justamente les presento un proceso en el cual el uranio, un elemento radiactivo, se va desintegrando. Y fíjense, en cada proceso se va liberando partículas alfa, beta y así sucesivamente. Y este proceso va a continuar hasta que se forme un elemento que sea más estable, que pueda perdurar en el tiempo. Y obviamente estas radiaciones que van saliendo allí son las que pueden afectar a los seres vivos, principalmente, ¿no? Causando algún tipo de daños, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De una desintegración radioactiva y las partículas que puede emitir. El otro tipo de reacción son las reacciones nucleares. Disculpen, la fisión nuclear. En una fisión nuclear, como pueden observar en la gráfica, un núcleo pesado se le dice que es pesado porque su número de masa o el número de protones y neutrones es demasiado alto. Se descompone, se parte, se fisiona, se rompe, formando núcleos más ligeros, como ustedes pueden observar aquí. En este caso se ha formado el bario 141 y el criptón 92. En eso consiste la fisión nuclear. Allí la tenemos representada. Y el tercer tipo es la fusión nuclear, que es algo así como lo opuesto a la fisión. En una fusión nuclear se van a unir, se van a combinar átomos de elementos ligeros, núcleos ligeros, es decir, núcleos que tienen poca cantidad de protones y neutrones. ¿Para qué? Para que puedan formar un nuevo elemento, que obviamente tiene un mayor número de neutrones y protones, es decir, un núcleo pesado. Claro, en comparación con los que le dieron origen, ¿no? Es pesado. Esta reacción, por ejemplo, que ustedes ven aquí, es lo que ocurre en el Sol, ¿no? Es por eso que el helio por primera vez fue descubierto no en la Tierra, sino en el Sol, en un eclipse. Justamente ahí se dieron cuenta de que el helio estaba formado y con los avances científicos, bueno, se dieron cuenta que está ocurriendo un proceso nuclear dentro del Sol, ¿no? Donde los isótopos del hidrógeno, el deuterio y el tritio, se unen para formar átomos de helio. Y en ese proceso se libera gran cantidad de energía, que es justamente la que usamos los seres vivos en diversos procesos, ¿no? Ahí está representada. Fíjense en la cantidad enorme de energía que libera. Enorme. Y finalmente, ya que hemos visto que todas las ecuaciones nucleares, los tres tipos, en todas esas ecuaciones hay algo que se debe cumplir. Para que una ecuación, digámoslo así, se encuentre bien representada, debe cumplirse lo siguiente, que la suma de números atómicos de reactivos y productos debe ser la misma. Al igual, la suma de números de masa de reactivos y productos también debe ser la misma. Un ejemplo tenemos aquí. Acá tenemos una reacción, ¿listo? Y queremos saber justamente el valor de A, este de aquí, para que la ecuación esté bien representada. Entonces, si nosotros aplicamos alguno de estos criterios, por ejemplo, que la suma del número de masas en reactivos y productos debe ser la misma, nos queda esto. 246 más 12, que son de los reactivos, debe ser igual a 254 más 1. Pero como
hay A partículas, hay A neutrones, sería A por 1, ¿no? Despejando, nos sale el valor de A. Entonces, reemplazo el valor en la ecuación original y justamente me queda esta de aquí. ¿Bien? Entonces, de esta manera nosotros vamos a verificar en una ecuación nuclear que siempre esté bien representada, sabiendo que el número de la suma de los zetas y del número de masa, que es la A, en ambos lados de la ecuación sea siempre la misma. Bien, eso sería todo, mis estimados. No sé si tendrán alguna pregunta. Si no, arrancamos con los ejercicios. Ustedes dirán. Con respecto a las reacciones nucleares, ¿alguna duda, consulta por ahí? ¿Algo que no haya quedado del todo claro? Claro, estamos viendo solamente lo general de las reacciones nucleares, ¿no? Hay obviamente muchísimo más. Bien, parece que la gente de ejercicios, sí, vamos con los ejercicios entonces. Si la gente quiere, hay que complacerla. Muy bien, muchachos, me confirman si logran ver la pantalla, por favor. Se ve, ¿verdad? Listo. Pregunta número 1. ¿Cuál es su clave? Pregunta número 1. ¿Cuál es la clave? A ver. Pregunta número 1. Por ahí me dicen que es la D. La D de dado. ¿Será cierto? ¿No será? Vamos a verlo ahorita. A ver. Bien. Entonces, en la primera pregunta nos dice lo siguiente. Con respecto a esa reacción, determinar la proposición que sea correcta. Primero, ¿es una reacción de metátesis? Recuerden que una reacción de metátesis es de doble desplazamiento. Pero aquí estamos viendo que el carbono desplaza al hidrógeno. Pero el hidrógeno queda libre. No hay un intercambio. Incorrecto. B. ¿Se trata de una reacción de sustitución simple e irreversible? Si vemos, ¿es de sustitución simple? Sí. Irreversible, tiene doble flecha, no es irreversible. Entonces, este es incorrecto y esto también. C. ¿Es una reacción de descomposición? Nada que ver, ¿no? Se desarrolla mediante la transferencia de electrones y es reversible. Bueno, reversible sí es. Si quiero saber si se desarrolla, o en palabras más sencillas, si es redox, tengo que asignar estados. Elemento carbono 0, hidrógeno más 1, oxígeno menos 2, carbono más 2, oxígeno menos 2 e hidrógeno 0. Y como tú te puedes dar cuenta, hay algunos elementos que cambian su estado de oxidación. Por lo tanto, es correcto y la clave al ejercicio 1 da. ¿No? La D. Muy bien, chicos. Pregunta número 2. ¿Cuál es la clave? A ver, la 2, la 2, la 2. Tenemos que armar la reacción y balancearla. Diana, tendría que decirte el problema, dónde está la palabra calor o el símbolo de calor o el delta de H, porque solamente por la doble flecha no podría saber. ¿Ya? En la pregunta 2, ¿cuál es la clave? ¿La B dicen por ahí? A ver, vamos a ver. Dice, luego de balancear la ecuación química, indique la suma de coeficientes. A ver, dice, nos hablan de los cerillos. Dice que cuando este cerillo es frotado sobre una superficie áspera, ¿no? El calor generado por la fricción lo enciende esta sustancia, ¿listo? Produciendo una reacción en presencia de oxígeno, es decir, reacciona con el oxígeno. Y producto de ello nos va a formar
el decaóxido de fósforo y además nos va a formar el dióxido de azufre. Esta es la ecuación química que representa la reacción que dice el texto. Hay que balancear. 4 fósforos, 4 fósforos. Acá hay un azufre, aquí hay 3. Para igualarlo, lo multiplico por 3. Acá hay 10 oxígenos, más 6 son 16. Para que se iguale, 8. ¿Cuánto es la suma de coeficientes? 1 más 8 son 9, más 1 son 10 y más 3 son 13. En la 2 la clave, como dijeron, la B. La B. En la 3, chicos, ¿cuál es la clave? Al ojímetro. Esa sí está el ojo, ¿eh? ¿Cómo saber si la primera es de reducción o de oxidación? Anual, dice Johan. Siempre tiene la precisa, ¿no? A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Es la A? ¿Es la C? Vamos a ver. Cristal, dicen por ahí. Ciclo, Camila. Camila, ¿quién será Camila, Cristian? Bueno, vamos a ver. Veamos aquí. Para saber si es o no de reducción o de oxidación, tengo que asignar estado de oxidación. A ver, oxígeno es -2 en los compuestos, como ya sabemos. Entonces, para que la suma me dé la carga, que es -1, haciendo mis cálculos, el nitrógeno aquí está trabajando con estado de oxidación 5 y aquí con estado de oxidación 3. Como vemos, pasa de 5 a 3, disminuye. Por lo tanto, acá estamos hablando de una reducción. En el siguiente, la plata, su estado de oxidación, 0. Aquí, la plata en compuesto sabemos que tiene estado de oxidación +1. Pasa de 0 a +1, aumenta. Por lo tanto, se trata de una oxidación. Entonces, en ese orden, la clave debería ser la C. Se reduce y se oxida. Buen trabajo, chicos. Buen trabajo por ahí. 4. ¿Cuál es la clave en la 4? ¿Cuál es lo incorrecto? Dino. Ipsi. Ya, vamos a ver la D, ¿no? Veamos. A ver. Tenemos la reacción del ácido nítrico con el ácido clorhídrico y el oro. Nos piden saber si el ácido nítrico es el agente oxidante. Muy bien. Veamos qué estado de oxidación tiene. El hidrógeno en compuestos, +1. Oxígeno en compuestos, -2. Para que la suma me dé 0, el nitrógeno aquí debe tener estado de oxidación +5. Ya está. Veamos el otro nitrógeno, acá. El oxígeno es -2. Para que la suma dé 0, +4. Entonces, de 5 a 4, ¿qué está ocurriendo? Esto es una, obviamente, reducción. Entonces, el nitrógeno +5 es el que se reduce. Como él se reduce, entonces sería el agente oxidante. Primer enunciado correcto. 2. Se transfieren 3 moles de electrones. Entonces, para saber eso, vamos a escribir las semireacciones usando el método del número de oxidación. Para la reducción sería de nitrógeno +5 pasa a nitrógeno +4. Como se está reduciendo, debe ganar electrones. Y la cantidad que gana, como pueden observar allí, es 1. Acá tengo la ecuación de reducción. Luego, veamos o analicemos al oro. Estado de oxidación 0. Aquí, hidrógeno +1, cloro -1. Para que la suma de 0, el oro debe ser +3. Entonces, claramente vemos aquí que hay un proceso de oxidación. Entonces, lo escribimos aparte.
oro 0 se transforma en oro más 3. ¿Cuántos electrones pierde? De 0 a 3, 3 electrones. Ya está. Entonces, como la cantidad de electrones debe ser la misma, los ganados y perdidos, voy a multiplicar a estas reacciones por un número, de tal manera que ambas cantidades de electrones se igualen. Aquí arriba por 3, aquí arriba por 1. Entonces, electrones ganados, 3. Electrones perdidos, 3. Electrones transferidos, entonces, tiene que ser 3. Por lo tanto, el segundo enunciado, correcto. C. La forma reducida es el NO. Si tú ves, el NO2 es el producto de la reducción. Como es el producto de la reducción, es la forma reducida. Por lo tanto, la clave incorrecta debe ser la D. La D de dado. Si quieren, se puede comprobar por si acaso, haciendo la multiplicación y sumando, sería 3N más 5 más oro 0 forma el 3 nitrógeno más 4 más oro más 3, ¿no? Entonces, donde va el nitrógeno más 5 y el nitrógeno más 4, le coloco un 3. Listo. 3 nitrógenos, 3 nitrógenos. Un oro balanceado. Hidrógenos. Acá hay 4 cloros, disculpa. Acá hay un cloro. Acá hay 4. Entonces, igual. 3 más 4 son 7 hidrógenos. Acá hay 1. Acá deberían haber 6. Para igualarlos, 3. Y la cantidad de oxígenos, que sería 9 en cada lado, ¿no? Si nos piden la relación molar entre el ácido nítrico y el HCl, sería 3 y 4. Entonces, esto no es correcto. Es de 3 a 4. Esa es la clave en la D, chicos. ¿Ya? Buen trabajo, ¿ah? 5. ¿Cuál es la clave? 5, 5, 5, 5. Cremita, dicen por aquí. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo que cristal? Vamos a ver, crema. Pues. Por supuesto, Cristian. Este hombre sabe hoy. Bien. Entonces, como es de costumbre, mientras voy resolviendo, ustedes van completando su encuesta docente, ¿ya? Con respecto a la clase del día de hoy. Aquí nos dicen lo siguiente, que después de balancear, indiquemos el número de moles de electrones transferidos por cada mol de monóxido de nitrógeno formado. Empecemos. Identificamos qué elementos cambian su estado de oxidación. Obviamente el cobre de 0 pasa a más 2. El nitrógeno en el ácido nítrico es más 5 y acá es más 2. Son los únicos elementos que cambian su estado de oxidación. Entonces vamos a escribir las ecuaciones aparte de oxidación y de reducción. Por ejemplo, si tú observas allí, el que se oxida es el cobre. Pasa de cobre 0 a cobre más 2. Y en ese proceso debe perder 2 electrones. El que se reduce es el nitrógeno. De nitrógeno más 5 pasa a nitrógeno más 2. Y en ese proceso ha ganado 3 electrones. Como la cantidad de electrones debe ser la misma, voy a buscar los números que al multiplicar se iguale la cantidad de electrones. En este caso, 3 arriba, 2 abajo. ¿Listo? Sumo, ¿qué me queda? 3 cobre 0 más 2 nitrógeno más 5 me forma el 3 cobre más 2 más el 2 nitrógeno más 2. Entonces, estos números los coloco donde corresponde. Acá es un 3, acá es un 2, acá es otro 3
y acá es el 2. Verificamos si la ecuación está balanceada. 3 cobres, 3 cobres. Listo. Acá hay 2 nitrógenos. Acá habría 2 por 3, 6 nitrógenos. Más estos 2 de acá, 8. Entonces, este 2 no debería estar aquí. Lo puedo cambiar, no hay ningún problema. Y lo convierto en 8. 8 nitrógenos, 8 nitrógenos. Hidrógenos. 8 hidrógenos, acá solamente hay 2. Para igualarlos, 4. 3 por 8 son 24 oxígenos. 3 por 2 son 6. Por 3, 18. Más 4, 22. Y más estos 2, 24. Ya tengo la ecuación balanceada. Entonces, los electrones transferidos, si ustedes logran ver aquí, fueron 6. ¿Ya? Las moles de nitrógeno, de monóxido de nitrógeno, o sea, del NO que se han formado, según la ecuación, es 2. La relación entre 6 y 2, 3. Clave en la 5, crema. En la 5, crema. 6. ¿Cuál es la clave en la 6, muchachos? A ver, díganme. ¿Cuál sería la 6? La 6. Kiris. Crema otra vez, muchachos. Se dice crema. Muy bien. Vamos a ver si es cierto. ¿Ya? Claro, pues muchachos, crema. El mejor equipo del Perú, ¿sí o no? A ver. Me dice aquí. Nos dan esta reacción y nos dicen que determinemos el valor de verdad. El cloro gaseoso cumple la función de agente oxidante y de reductor. Veamos. El cloro, como me preguntan solo del cloro, voy a analizar el cloro nada más. 0, porque es un elemento. Aquí, sodio más 1, oxígeno menos 2, cloro es más 1. Aquí, el sodio es más 1, por lo tanto el cloro es menos 1. ¿Qué observo? Si tú te das cuenta, el cloro pasa de 0 a menos 1, por lo tanto se reduce. Pero también vemos que ese oxígeno, ese cloro, pasa de 0 a más 1. Por lo tanto, se oxida. Entonces, el cloro se oxida y se reduce a la vez. Por lo tanto, es el agente oxidante y reductor también. Verdadero. ¿La forma oxidada y la forma reducida son la misma sustancia? Claramente vemos que no, son diferentes, ¿no? En este caso, acá tengo la forma oxidada y acá tengo la forma reducida. Falso. Se transfieren 2 moles de electrones por cada mol de agente blanqueador, que es el hipoclorito por si acaso. Veamos, armemos la ecuación. Cloro 2 pasa de 0 a cloro más 1 en la oxidación. Como la cantidad de cloros no es la misma, lo igualo. Ahora sí, para saber cuántos electrones se pierden, de 0 más 1, un electrón por cada cloro. Como son 2, ya está. En la de reducción, el mismo análisis, muchachos, el mismo análisis. Este se convierte en cloro menos 1. Como la cantidad de átomos no es la misma, la igualo. Y ahora sí, de 0 a menos 1 hay una unidad de diferencia por cada cloro. Como son 2, entonces la cantidad de electrones ganados es 2. Aquí no voy a buscar números para igualarlo porque ya son iguales los electrones transferidos. Son 2. Entonces lo único que hago es sumar cloro 2 más cloro 2, 2 cloro 2, 2 cloro más 1, y en el otro lado 2 cloro menos 1. Ya nos dio la hora. Ahorita vamos a acabar. Colocamos los coeficientes donde corresponde y balanceamos. Los cloros, obviamente, balanceados. Acá hay 2 sodios, más 2 son 4. Acá hay 1.
Acá hay 4 hidrógenos, acá hay 2. Ya tengo mi ecuación balanceada. Entonces, por cada mol de blanqueador, ¿cuántos son las moles del blanqueador, del hipoclorito de sodio? Según vemos la ecuación, son 2. Por cada 2 moles de electrones, 2 moles de blanqueador. Falso el tercer enunciado. Y la clave, como bien dijeron, en la 6 debería ser la C. A ver, muchachos, vamos a ver los últimos ejercicios. ¿Ya? Antes de acabar, ¿ya? Esperemos que nuestro tutor Luis nos deje 5 minutos más, por favor. Solo 5 le pido. La A. Vamos a ver si es la A. Nos dicen que esta es la reacción o la semireacción y dice que está en medio ácido. Y hay que balancear. Muy bien. Acá hay un plomo. Bueno, primero vamos a sacar cuántos electrones se ganan o se pierden. ¿Ya? Aquí el plomo trabaja con estado de oxidación más 4. Porque oxígeno es menos 2, ¿verdad? Aquí el plomo trabaja con estado de oxidación más 2. Aquí tenemos una reducción. Por lo tanto, se han ganado 2 electrones. Ahora sí balanceamos los átomos. Un plomo, un plomo. Un azufre, un azufre. 6 oxígenos, acá hay 4. Como me falta oxígeno, le añado agua. ¿Cuánto? Lo que necesito. 2. 6 oxígenos en cada lado. Ahora, en el otro le añado los iones hidrógeno, en la cantidad que me hagan falta. 4. Y tengo la ecuación balanceada. Finalmente te piden el número de moles de electrones transferidos, que como tú puedes ver claramente es 2. Y el número de iones hidrógeno, que como puedes ver también es 4. ¿No? Avión. ¿Listo? Buen trabajo. 8. 8. 8. Bebecita. Vamos a ver. Nos hablan del potasio, del ion potasio. Su número atómico es 19 y su número de masa es 40. Te piden que escribas la notación del núcleo cuando capta una partícula beta, es decir, cuando se añade una partícula beta. Bueno, no sé qué elemento va a ser, pero lo que sí sé es lo siguiente, que la suma de número de masas y números atómicos en ambos lados debe ser lo mismo. 40 más 0 da 40, entonces aquí debe ser 40. 19 menos 1 es 18, entonces acá debe ser 18. ¿Ya está? Para el siguiente, dice que se emite una partícula beta, es decir, se libera. La pongo en el lado de los productos. ¿Qué núcleos ha formado? Podemos sacar por las condiciones que deben cumplirse. Al inicio hay 40 de número de masa, al final también debe ser la misma. Listo. Su número atómico al inicio es 19, al final los números atómicos deben sumar 19. Este menos 1, para que sume 19, tiene que ser 20. Entonces la clave de este ejercicio sería 18 y 20. Barco. Buen trabajo. Y finalmente, la número 9, que es muy similar al ejercicio que hicimos, la letra sería la D, ¿no? Rápido, listo. Aplicando lo que ya se sabe, que suma de número de masas de reactivos debe ser igual a la sumatoria de número masa de productos, ¿qué tenemos? Que 252 más 10 debe ser igual a 257 más X veces la carga de 1, ¿no? O el número de masa de 1. De allí, X sale 5. Listo, muchachos. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su tiempo. Y bueno, nos estamos viendo la siguiente semana.